Hemos venido de un feriado bastante largo, lo que se llama la Semana Santa, lo que le llaman los religiosos, pues al final se ha vuelto una fiesta bastante pagana. Y, y nosotros desde siempre nunca hemos tomado, nunca, bueno, mi papá, ya saben, era el pastor anterior, y él nunca tomaba la Semana Santa como santa, ni como nada, ni santificaba los días, pues al final no es algo propio ni conveniente. Por un lado, pues no es cierto. Por ejemplo, el Señor Jesús celebran que murió, que fue muerto el día viernes, y no es cierto. El Señor Jesús murió miércoles. Celebran el domingo de resurrección, o mejor dicho, ni siquiera lo celebran, porque a los religiosos no les importa la resurrección de Cristo, aunque ahí es en donde se basa, incluso un himno que estábamos cantando hace un momento, y en su resurrección nos dio justicia. Eso es muy importante. Aparece capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Es cuando el Señor Jesucristo ya resucitado va a la presencia de Dios, va a la gloria del Padre, llevando su sangre. Eso no lo toman en cuenta y no lo llevan en procesión, no lo llevan en andas. La idea es solo exponer al Señor Jesucristo y mostrarlo como un fracasado, pues esa es la idea. En su victoria, en su resurrección, ahí ni se acuerdan, hay que ir a misa y nada más. Y Jesús está en cuerpo en misa, en la misa, ahí está, en el pan. Y por supuesto, están completamente equivocados. Es por eso que nosotros es bueno que nos alejemos de toda esa situación religiosa y aprovechemos el feriado como feriado, nada más, es simplemente un feriado, no tiene mayor cosa que ver. El Señor Jesucristo muy probablemente resucitó la noche del sábado. Recuerden, para los judíos no es igual que con nosotros. Para nosotros empieza el día a las 12. Los judíos no eran así. Para los judíos, en la tarde del sábado iniciaba el domingo. Entonces el Señor Jesucristo bien pudo haber resucitado en la noche del sábado. El punto es que no lo sabemos. Lo fueron a ver ya cuando era de día, cuando era domingo en la mañana, pero él ya había resucitado. Ya solo estaban los lienzos ahí y se encontraron con los ángeles, quienes fueron a verle. Entonces, es bueno que mejor nos ubiquemos. Qué bueno que los religiosos sigan celebrando y que sigan celebrando de forma incorrecta. Pues al final así es como se delatan bien los religiosos. El Viernes Santo, no, el Viernes Santísimo. Jesús no murió viernes, tienen que entenderlo. Jesús no murió viernes, Jesús murió miércoles. Eso quiere decir que el Jueves Santo, que le llaman el Jueves Santo, tendrían que estar ya cargando al Señor Jesús sepultado, porque el jueves estuvo sepultado. Y el viernes sepultado. Y el sábado otra vez sepultado. Eso es lo que tendrían que hacer, pero no, no se acomoda a lo bonito de la festividad. Y ahora tenemos una complicación porque se supone que toda esta cosa es patrimonio de nuestra nación, así que hay que respetar todo eso, que importa, cierren las calles, pongan alfombras y bueno, es una molestia. Así que de lo más sano para nosotros como verdaderos creyentes y como evangélicos y como nos corresponde y como conocedores del verdadero pasar y sufrimiento y sobre todo la victoria de nuestro Señor Jesucristo es seguir predicando y seguir evangelizando. De eso se trata. No tiene que estar guardando los días, no tiene que estarle diciendo santo a nadie y tampoco a los días, no hace falta. Simplemente pues hay feriado, así que disfrutemos el feriado, vaya a la playa, vaya a las piscinas o lo que sea, y eso es lo que hacemos, nada más. De todas maneras, tuvo descanso estos días y eso es muy bueno porque vamos a estudiar cosas más profundas ahora. Y lo voy a hacer a modo de estudio, no a modo de mensaje. Pues ahora vamos a ver y hablar sobre el infierno. ¿Por qué el Señor Jesucristo dejó hasta este momento hablar sobre el infierno? El Señor Jesucristo ya había hablado sobre el infierno. De hecho, vamos a ver la palabra que él utiliza generalmente con respecto al infierno. Pero es hasta el Lucas 16, con la parábola del rico y Lázaro, que lo pone claro, lo pone franco y claro. Aún así, por supuesto, hay quienes desvirtúan la verdad del Señor, desvirtúan la verdad de la palabra, y por ejemplo dicen, bueno, el rico se fue al infierno por ser rico, y Lázaro por ser pobre, enfermo, y que estaba ahí con sus llagas y estaba con sus graves problemas, por eso se fue al cielo. Ya ven, entonces hay que sufrir para poder irse al cielo, para ganarse el cielo hay que sufrir y los ricos todos son hijos de Satanás. Entonces simplemente se hace esa conclusión.
Por eso es que vimos hace 2 semanas el principio de este capítulo haciendo entender, ya que la razón de todo el capítulo es la avaricia de los fariseos. Los fariseos eran unos avaros, los fariseos eran unos codiciosos. Y recordemos cómo eran los fariseos antes y es lo que el Señor plasma en este rico. Ese es uno de los personajes de esta parábola. Hemos leído algunos pasajes, no creo que logremos leerlo todo hoy, porque quiero ir a detalle y encontré algunos datos que creo que les van a servir y es bueno que se los lleven. Si tienen su lapicero, si tienen algún donde apuntar, entonces les quiero dejar estos pasajes para que ustedes los lean, para que ustedes los reflexionen. La Biblia nos habla abundantemente sobre el infierno y es bueno ahondar en eso. Es bueno ahondar en eso. Nosotros, por la gracia de Dios, nos hemos librado de eso siendo que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una nueva vida y hemos pasado, como dice el apóstol Pablo, de muerte a vida y hemos pasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Es algo maravilloso y precioso. Lo cual quiere decir, bueno, entonces no importa que nosotros sepamos esto, no, por el contrario, importa muchísimo que nosotros sepamos esto porque el ataque del diablo contra el infierno es sistemático. El diablo confunde la situación del infierno, confunde la idea del infierno. Para empezar, aquellos que creen en el infierno o que piensan que sí existe el infierno, piensan que es el lugar, el centro de dominio o algo así del diablo. Hay muchos que piensan eso. El diablo no tiene nada que ver con el infierno. Por supuesto que el diablo usa mucho el infierno. Le encanta el infierno. Al diablo le encanta el infierno, pero los demonios no están ahí aprendiendo a cómo ser demonios, a cómo ser diablitos y hacerle daño a las personas y entonces vienen a la tierra. Los demonios ahí no están. El diablo utiliza mucho el infierno, ¿por qué? Porque hace pecar y encadena a los seres humanos en su pecado para que no reciban la salvación de Cristo y entonces vayan al infierno. Pero el infierno es un lugar creado por Dios. Es un lugar encendido por Dios. Es un lugar establecido por Dios y que es para que todas las almas llegaran ahí. De hecho, todos debíamos llegar ahí. Ese era el propósito. Y esa era la razón y esa es la razón también por la que vino el Señor Jesucristo. El infierno es el lugar en donde todas las almas tenían que irse. ¿Recuerdan Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al morir, ¿qué pasaba? No podemos ir a la gloria de Dios. No existe el limbo. No existe el purgatorio. No existe un lugar donde nos golpeen y nos golpeen para alcanzar justicia. De hecho, la justicia no viene a base de golpes. El castigo tiene sus propósitos y el castigo tiene sus límites. Lo que pasa en el infierno es, ahí van a esperar las almas el tiempo del juicio. Pero vamos a ir paso a paso porque hubo cambios en el infierno, hubo situaciones en el infierno. Solamente que yo quiero resaltar en este momento el hecho de que el diablo ha trastornado tanto la idea del infierno. Ha cambiado tanto la idea del infierno. Por ejemplo, tenemos el caso de los adventistas del séptimo día, que empezaron como una denominación evangélica. Ellos empezaron bien, ellos empezaron con una alabanza hermosa y se dedicaban en eso al Señor. Lastimosamente, la doctrina fue desviándose y desviándose, ahora ya son sectarios. Y en el caso de ellos, ¿qué es lo que creen? Lo que ellos creen es que cuando todos los seres humanos morimos, nos quedamos ahí, en la sepultura. Nosotros, el alma. Se queda ahí con el cuerpo. Imagínense qué asco, ¿no? Imagínense qué horrible, qué espantoso eso. Es decir, yo como alma me quedo ahí con mi cuerpo mientras mi cuerpo se está descomponiendo, ahí en ese lugar, en esa caja o en donde sea que termine. Eso es lo que piensan los adventistas. Aparentemente porque les parece un poquito ilógico o les irrita la idea de que ya se vayan a sufrir los que les toca sufrir. Aparentemente les molesta esa idea. El punto es de que ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Ya están surgiendo, tengo que ver diferentes noticias y ya están surgiendo las ideas de que de pronto se les ocurrió que la Biblia jamás habló sobre el infierno. Que la Biblia, que Jesús jamás dijo nada sobre el infierno. ¿Y de dónde sacan eso? No existe ningún otro libro que hable más de la seguridad, de la certeza y del tormento.
del infierno más que la Biblia. Y el Señor Jesucristo fue bastante claro. De hecho, dio figuras claras y muy elementales. Y eso es lo que quiero que vean. Para cuando se encuentren alguien así, para cuando se encuentren algún video, entonces ustedes ya saben la verdad bíblica, la verdad de Dios. Otra situación es la idea de esta parábola. Esta parábola es la más atacada de todas las parábolas del Señor Jesucristo, en mi opinión. Todas las otras parábolas tienen diferentes situaciones, diferentes problemas, pero no sé por qué a esta parábola del rico y Lázaro la atacan tanto. Pero entiendo y pienso que es la mejor conclusión de que es porque habla del infierno de la forma más clara y más sencilla. Y por eso el diablo la ataca. El diablo necesita atacar tanto la idea del infierno precisamente porque si no la gente va a despertar y va a buscar. ¿Y cuál es la salida del infierno? ¿Cuál es la privación de eso? La Biblia habla del infierno y la Biblia nos habla del único camino para poder librarnos de ese infierno. Y esa es la obligación de todos nosotros como creyentes. La obligación de todo creyente es hablarle a las personas del mundo y hablarle a los hermanos que pues no están actuando muy como hermanos del peligro inminente y del cuidado que deben tener, no caer de la fe. Y aquellas personas que no conocen la fe, que se acerquen, que simplemente le tienen que pedir al Señor Jesucristo la salvación, que simplemente tienen que pedirle al Padre que les salve a través de su Hijo, que les muestre el camino de la fe del Señor, del Salvador, y con eso reciben la salvación. Pero vamos a ahondar en eso, porque nos habla claramente. ¿Será verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Será verdad esto del rico y Lázaro? ¿Será el Señor estableciendo claramente de qué se trata el infierno? ¿Será que es eso? ¿O el Sheol? Vamos a llamarle también Seol. Vamos a leer. Hemos leído capítulo 16 de Lucas, a partir del versículo 19, vamos a leer algunos versículos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había, un, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, o sea, de aquel a la puerta del rico, en la casa del rico. Y ansiaba saciarse, esto es Lázaro, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Qué situación tan paupérrima la del pobre Lázaro. Muchos intérpretes toman esta situación de Lázaro como que Lázaro está representando a los creyentes, o que por situación de ser un creyente fiel, entonces por eso se encontraba en esta situación. Yo tiendo a no estar de acuerdo con este término, pues ningún creyente en realidad está en esta situación como la de Lázaro. En una situación tan difícil, tan enfermo, tal vez Job fue el único que llegó a esa situación, tal vez, pero ya sabemos que la situación de Job fue muy temporal. Dios no deja así a sus hijos. Joven fui y he envejecido y no he visto, ¿qué dice? Justo desamparado ni a sus descendientes que mendiguen pan. Ahora, ¿por qué entonces el Señor toma a Lázaro? ¿Por qué el Señor usa esta figura de Lázaro, de una persona tan pobre y tan hambrienta y tan miserable que al menos unas migajas necesitaba de este rico para poder saciarse? La idea que da el Señor Jesucristo no es en cuanto a Lázaro, la idea que da el Señor Jesucristo es ilustrar la avaricia del rico y su enorme maldad. Estos son los dos personajes principales, el rico y Lázaro. Con Lázaro, el Señor Jesucristo está ilustrando no a los creyentes, el Señor Jesucristo está ilustrando a la necesidad del ser humano. Eso es lo que está ilustrando. El Señor Jesucristo está mostrando todas estas necesidades y en lo que falla en todo sentido, no solo el rico, sino el religioso, todo el poderoso. El Señor está ilustrando a todos los poderosos, todos esos que están en gobierno y que están en gobierno para su propio bien, para su propia satisfacción, para enriquecerse a ellos y a sus propias familias, pero no se preocupan del pobre, del miserable, del que no tiene, del pequeño y del débil. De esos podemos encontrar gobernantes, podemos encontrar ricos, podemos encontrar empresarios y por supuesto podemos encontrar
muchos religiosos. La Iglesia Católica puede quitar el hambre del mundo y tiene toda libertad para seguir lavando dinero si son un Estado propio nada más. Ahí no entra la policía, ahí no entra Interpol. Pueden seguir lavando dinero, pero lavan dinero para sí mismos y no quieren quitar el hambre del mundo. Miran la miseria y se hacen los que se duelen, pero es mentira. Ese es el rico. El rico es una ilustración de toda la avaricia. Es cierto que parte de los fariseos, de estos fariseos avaros que vimos anteriormente, de ahí parte, y el Señor les está dando la sentencia. Esta es su sentencia, pero esta es la sentencia de todos los que no se duelen del dolor ajeno, de todos los que no se preocupan de la miseria de las personas, de todos los que solamente quieren para ellos, los avaros, los codiciosos. El Señor Jesucristo no está ilustrando solamente la cuestión de la avaricia en un rico, sino está ilustrando el desinterés, el desprecio por los demás de todas las personas pecadoras. ¿Por qué? Nosotros sabemos muy bien. Nosotros sabemos muy bien porque también hemos sido pecadores, bastante pecadores, tal vez ahora ya no tanto, pero en el pecado lo que hay es egoísmo. No me preocupa el mal de la persona, no me preocupa el daño que voy a hacerle, no me preocupa lo que voy a quitarle. Me preocupa solo mi ganancia, me preocupa solo mi gusto, me preocupa quitarme la gana. Básicamente así va el pecado, ¿no? Es muy interesante la parábola. Y sé que en ese sentido se tiende a perder. Aquí el Señor Jesucristo no está hablando de la salvación. Recuérdense que el camino de la salvación todavía no está dispuesto. Por esa razón también habla del paraíso. Por esa razón también habla del seno de Abraham. Lo que entendemos por paraíso. No puedo andar en diferentes conceptos, así como los del paraíso, lo vamos a ver cuando el Señor Jesús esté en la cruz. Ahí vamos a hablar sobre el paraíso, pero es básicamente el seno de Abraham que surge acá. Es muy interesante y hubo cambios. Cuando el Señor Jesucristo muere, cuando el Señor Jesucristo resucita, hubo cambios, hubo transformación y por eso debemos ponerle mucha atención. El asunto con estos dos hombres que sabemos y es mejor y más lógico entenderlo así, es que son una representación. El rico es una representación de todo el mal que tiene el ser humano, su desprecio, su egoísmo y su afán. Y por supuesto, Lázaro es una representación de todos los males, de todo el dolor, de toda la miseria que viene por causa del pecado. Ahora, Lázaro era un hijo de Abraham, por lo tanto es que él tenía promesa. Es por eso que al morir es llevado por los ángeles. Sigamos leyendo. Versículo 27. Perdón, ese ya lo leímos, el versículo, perdón, estoy diciendo malos números. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, es decir, Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí nos vamos a detener. Si logramos pasar, seguimos los versículos, pero creo que ahí nos vamos a detener. ¿Es clara la expresión del Señor Jesucristo sobre el infierno? ¿De qué se trata el infierno? ¿Es correcto lo que hace el Señor Jesucristo en su parábola o es más o menos como simbólico, como aparece con el rico y con Lázaro? Bueno, tenemos todos estos pasajes y tenemos diferentes explicaciones. Aquí se usa Hades. Vamos a dejar eso para un momento, la palabra Hades. Es que el infierno tiene diferentes nombres. El primero que encontramos, y este lo encontramos en el Antiguo Testamento, por si quieren apuntarlo, es Sheol. También se utiliza bastante la palabra Seol. Sheol o Seol. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Este término lo van a encontrar en el Antiguo Testamento 65 veces. En toda la Biblia hebrea, 65 veces. Obviamente no las vamos a ver todas, solamente vamos a ver algunas cuantas que quiero que les quede. Todas las palabras hebreas entendamos que tienen sus raíces. Todas las palabras hebreas tienen un de dónde salió, de dónde vino. Ahora aquí hay un misterio. La palabra Seol o la palabra Sheol
No se sabe exactamente de dónde viene, solamente se cree que su derivación es de la palabra Sa'al, perdón, es Sha'al, doble A, Sha'al. Esa es la palabra hebrea. Lo extraño de esta palabra Sha'al es que la palabra Sha'al significa inquirir, pedir, requerir o incluso demandar. Y aquí empezó lo extraño. La palabra Sha'al, de donde viene la palabra Sheol, que es infierno, que nosotros conocemos el infierno, la palabra Sha'al en realidad significa pedir, requerir, demandar. No significa lugar de muertos, el lugar de las almas, el recinto de las almas, algún lugar así, algún nombre así extraño, no, tendría que ser. Pero viene esta palabra de la palabra Sha'al, que significa demandar, inquirir. Vamos a dejar eso, pero les dejo la incógnita. Vamos a dejar eso. Vamos a ir contestando esta situación del infierno. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, que tiene tantas referencias al nombre de Seol, que significa infierno, o que es lo que nosotros conocemos como infierno, viene de una palabra que significa demandar? Es extraño. Pero vamos a pasar a un pasaje. El pasaje es Números 16:30. Les recomiendo que lo apunten. Números 16:30. Yo lo voy a leer, ustedes lo pueden leer más adelante. Si quieren, apuntan qué definición nos habla acá sobre el infierno o qué habla sobre el infierno este pasaje. Este pasaje cita así: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus casas y descendieres vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Solamente ese pasaje. Les recomiendo que lean el contexto. Les recomiendo que lean el contexto porque fue un momento en donde unos hombres irritaron, molestaron, perturbaron al Señor y pecaron contra Él. Así que, ¿cuál fue el castigo? El castigo fue que Dios abrió la tierra y se los tragó la tierra. Pero muy interesante lo que dice acá, ya que dice, fueron y descendieron vivos al Sheol. En todo el Antiguo Testamento van a encontrar esta referencia: descender, bajar. ¿Será porque el infierno está abajo de la tierra? Hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no. El pensamiento es libre para quien así lo decida. Yo pienso que sí. Según lo que dice el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre permanezca en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No vamos a ver ese pasaje, pero también eso apoya. Ahora, David habló abundantemente, descender al Seol, y esto es muy interesante, ya que el Seol se tiene la idea de que no es solamente lugar para los malos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se tenía la idea de que ese lugar iban todos los seres humanos, todas las personas. Deuteronomio 32:22, otro pasaje. ¿Se recuerdan que son 65 pasajes? No los vamos a leer, por supuesto, pero solamente estoy tomando algunos que elegí. Deuteronomio 32:22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Será que así fue el inicio del Seol? ¿Será que así se encendió el infierno? No digo que en ese instante se encendió, el Seol ya estaba encendido, pues recuerden, el primer muerto fue Abel, desde entonces ya estaba ese lugar. Pero el Señor Jesucristo nos explica claramente cómo hay dos lugares en el infierno: un lugar de tormento y un lugar de paz, de tranquilidad, pero de prisión, de resguardo, de espera. Ahora, muy interesante este pasaje, me agradó en parte porque parecía indicar el momento cuando el Señor encendió el infierno, pero lo encendió ¿con qué? Con el fuego de su ira.
con el fuego de su ira. Muy interesante. Pues tenemos que entender que el Señor Jesucristo se refiere precisamente al infierno como con fuego, un lugar de fuego, un lugar de ardor. Pero recordemos, el cuerpo no está ahí, entonces, ¿qué se está doliendo? ¿Qué es lo que está ardiendo? En otro pasaje dice el Señor Jesucristo que Dios es el único que puede matar el alma en el infierno. ¿Por medio de qué? Por el fuego del ardor de su ira. Ahí es un lugar donde la ira de Dios quema, donde la ira de Dios arde. Vamos a seguir ahondando en eso. Job 24:19, cuando leí esto hace muchos, muchos años, me llamó mucho la atención. Job 24:19. Cita este pasaje, Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Ese pasaje me llama mucho la atención. Como digo, desde hace muchos años cuando lo leí me llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir ese pasaje? ¿De qué nos habla ese pasaje? Así como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Imagínense en una sequía. ¿Qué pasa con el agua? Inmediatamente, inmediatamente se evapora. No dura ni siquiera un momento. Así también, dice este pasaje, el Seol a los pecadores. Entonces, ¿es el Seol quien arrebata a los pecadores? ¿De qué está hablando este pasaje? ¿Se corresponde con lo que dice el Señor Jesucristo en el rico y Lázaro? ¿Qué pasó con el pecador? ¿Qué pasó con el rico? Lo que nos dice el Señor Jesucristo fue que murió y fue sepultado. ¿De qué está hablando? De su cuerpo. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? El siguiente pasaje. En el Hades, dice versículo, aquí estamos en Lucas 16, regresamos a Lucas 16, no sé si tienen abiertos sus Biblias en Lucas 16. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Ese es el rico. Entonces muere e inmediatamente está en el Hades. Muere, cierra sus ojos en esta vida, e inmediatamente los abre en el Hades, en el infierno. ¿Será que corresponde eso con Job 24:19? ¿Y será que eso corresponde con la raíz de la palabra Seol? ¿Se recuerdan cuál es la palabra, la raíz, perdón, de la palabra Seol? Shaal. Shaal es demandar, pedir. La palabra Sheol no significa lugar de muertos. Por así decirlo, es un lugar que demanda, es un lugar que arrebata, es un lugar que quita. ¿Qué cosa? Las almas. Solamente con estos pasajes ya vimos varias cosas, varia información. ¿Qué es el infierno? ¿Qué pasa con cualquier persona cuando muere? ¿Qué pasa con las personas de allá afuera, de la calle, cuando morirá? Por cualquier situación, por una enfermedad, por un balazo, por cualquier cosa, algún derrumbe, algún desplome, algún terremoto, cualquier cosa. Están en esta tierra, cierran sus ojos e inmediatamente los abren en el Seol. ¿Por qué? Porque el Seol inmediatamente, cuando viene la muerte sobre la vida de las personas, de los seres humanos, inmediatamente los toma. Inmediatamente los arrebata. Toma sus almas, los quita de esta tierra. ¿Y a dónde se los lleva el Seol? Al lugar de tormento. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Todos son pecadores. Ya vamos a llegar a Lázaro. ¿Se dan cuenta del poder del infierno? ¿Se dan cuenta que cuando el Señor Jesucristo del polvo eres y al polvo volverás? Perdón, Dios, cuando dice,
del polvo eres y al polvo volverás, cuando se lo dice a Adán, desde ese momento le da poder, diría yo, al infierno para tomar las almas. Y todas las almas de seres humanos, no había ni una sola que pudiera decir, yo no voy, yo me quedo, yo no he cumplido, yo no he alcanzado lo que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta de la verdad bíblica? Que toda la situación de los fantasmas es mentira, de que el día de muertos que vienen a visitarnos los muertos es mentira, que todos los muertos son arrebatados por el infierno, que toda alma es arrebatada del infierno. Solamente existe la excepción de aquellos que reciben a Cristo, pero ya voy a llegar a eso. Ese es el poder del infierno y ese es el poder del infierno sobre todas las almas, porque todos somos seres humanos y porque todos somos pecadores. Capítulo 3 de Romanos, el apóstol habla abundantemente, pero también habla el Antiguo Testamento. En capítulo 53 de Isaías, todos somos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando del Mesías. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y el apóstol Pablo nos cita, en el capítulo 3 de Romanos, todos los pasajes que nos hablan claro, simple, fácil. Todos somos pecadores. Eso quiere decir que este lugar, que este Seol, que este lugar de tormento arrebata a todos. Y ese es su poder. No es el poder del diablo. No son los demonios que vienen a jalar a la gente. No son los demonios los administradores del infierno. El infierno está lleno con la ira de Dios, está encendido con la ira de Dios. Y toda alma, sin excepción, tenía que caer a ese lugar. Esta es la razón por la cual vino Cristo. Esta es la razón por la cual viene el Señor Jesucristo. Aún así, por supuesto, se entiende por la misma escritura de que este lugar, Seol, es como una carceleta. Es un lugar para mientras todavía es un lugar intermedio. De ahí viene la gran condenación. La segunda muerte menciona el apóstol Juan, después del juicio del gran trono blanco, que es en el lago de fuego. Ese sí es un lugar preparado para el tormento y sufrimiento del diablo y de sus ángeles, pero también de todos los rebeldes, de todos los que están en el infierno resguardando y ya siendo atormentados. Los adventistas que mencionaba niegan esto. A ellos les cae mal la idea del infierno. Aparentemente no les cae mal la idea de la condenación eterna después del juicio del gran trono blanco. Aparentemente esto es lo que les molesta. Por eso es que se han hecho sectarios, por eso es que se han apartado. Son verdades bíblicas de las cuales se han apartado y así van muchas personas. Consideren las religiones. Está la reencarnación. Usted vive una vez y después otra vez y después otra vez. El infierno es aquí. Aquí es el infierno, dicen aquellos que creen en la reencarnación. Están otros que dicen, no, nosotros somos como los animales, nos morimos y punto y se acabó. Hay tantísimas explicaciones y todas van a contradecir, y ese es su propósito, porque es el diablo, van a contradecir la verdad bíblica, que toda alma, todo ser humano, al morir, al dejar esta tierra, es arrebatado por el Seol. Aquí no hay ninguna alma deambulando. Aquí no tenemos a nuestros ancestros. Nuestros ancestros no nos están escuchando. Está bien si quiere ir al cementerio, está bien y cuidar ahí, pero ahí no hay nadie oyéndole, nadie oyendo. Sabemos que los demonios están en esta tierra, ellos sí oyen. Pero si usted le quiere hablar a un familiar, a algún pariente que ya partió de esta vida, no va a poder. Ya se fue y punto. ¿Se da cuenta la necesidad de Cristo? ¿Se da cuenta la necesidad del Señor? Es el Señor quien envía a sus ángeles.
Es Dios quien envía a sus ángeles de aquellos que buscan la salvación y que le piden la salvación a Cristo. Hay varios pasajes, no los puse acá, el pasaje de Samuel, cuando se manifiesta, cuando es la bruja de Endor, y es un pasaje muy fuerte, es un pasaje muy difícil, pero son ángeles los que llevaron a Samuel, de la misma manera que aquí ángeles son los que llevan a Lázaro. Ya no lo dejan en el lugar de tormento, no lo dejan en el lugar de sufrimiento, son los ángeles los que lo llevan al lugar de paz, al seno de Abraham. Llama la atención Job 14:13. Vamos a leer este otro pasaje. Job 14:13. Me gusta mucho Job. Ilumina mucho este libro. Y es de los tiempos de Abraham, por cierto. Cita este pasaje, Job 14:13. Oh, quien me diera que me escondieres en el Seol, que me encubrieres hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Este pasaje sugiere la idea de descanso adentro del mismo Seol, adentro del mismo infierno, adentro de ese mismo lugar. ¿Por qué le llamo infierno? Nosotros tenemos la connotación del infierno de pensar en fuego, ardor, sufrimiento. La palabra fuego viene de la palabra infernus. La palabra infernus lo que quiere decir es inferior o debajo de. Ese es otro nombre que se utiliza. En nuestras traducciones nosotros vemos infierno, pero es otra palabra, ya voy a llegar a eso. Esta idea de Job 14:13 nos da a entender que hay un lugar de descanso, pero también está el lugar de ardor, el ardor de la ira de Dios, en el mismo lugar, en el mismo Seol. ¿Quién habla sobre eso más claramente? El Señor Jesucristo, aquí en esta parábola que estamos viendo, el rico y Lázaro. El Antiguo Testamento confirma lo que dice el Señor Jesucristo y por supuesto el Señor Jesucristo sella eso, da la seguridad, da la certeza. ¿Qué otros nombres tiene este lugar? Infierno, lo he comentado. El infierno en realidad no significa específicamente lugar de fuego, de llama, de tormento. Infierno significa como decir inferior, como decir debajo de. Eso es lo que significa infierno. El Señor Jesucristo usa una palabra para referirse al infierno y es la palabra Gehenna o Gehenna. La verdad son un poquito complicadas estas palabras, no sabemos exactamente su pronunciación. Cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, es decir, obviamente en los Evangelios, habla del infierno, usa la palabra Gehenna o Gehenna. G, doble E, doble N y una A, por si quieren apuntarlo. Y el Señor Jesucristo, como era su costumbre, es muy gráfico. Eso nos va a ayudar a entender un poco más qué es el infierno. La palabra Gehenna o Gehenna se refiere al basurero de los tiempos del Señor Jesús, de Jerusalén. Eso es. Como que aquí en esta ciudad en la cual nosotros vivimos decimos el basurero de la zona 3. Eso es. La palabra quejena. Y es la palabra que se traduce siempre en infierno. Cuando ustedes vean y lean en los evangelios al Señor Jesucristo hablando de infierno, está usando la palabra Gehenna o Gehenna. Era un valle. Era un valle y lo que pasaba en ese lugar era que se quemaba la basura, que se quemaba. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de, por ser pecadores, ustedes van a pasar en la Gehenna, entonces, ¿a qué se refiere? Ustedes van a irse al basurero. Eso es lo que quiere decir. A ver quién quiere pasar por toda la eternidad en el basurero. Era una descripción bastante clara, bastante audaz, bastante franca y, por supuesto, apenas era una figura. Pues quienes están en el infierno están recibiendo el tormento de la ira de Dios. Mateo 10:28 es uno de los ejemplos. Mateo 10:28. No temáis, dice el Señor Jesucristo, a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. Ahí, infierno, Gehenna, Gehenna o Gehenna. Es la palabra que usa ahí. El Señor, por término elemental, usa eso. Así que, ¿qué significa Gehenna? Es el valle de los hijos de Tofet. Es un lugar, es al que se refiere, que era el basurero del tiempo del Señor Jesucristo, de Jerusalén en aquel lugar. Hades, Hades, ese lugar, es la palabra griega. Es otro de los términos. Hades, aunque según la terminología en realidad tendría que pronunciarse Hades. ¿Qué significa Hades? Discuten mucho los estudiosos, pero lo que quiere decir es lo que no se ve, o lo escondido, o lo sin ver, ya que tiene un prefijo, es sin ver, lo que está oculto, es el Hades. No nos desviamos mucho de Hades, sí se usa en la Biblia la palabra Hades, pero es una palabra netamente griega, es decir, viene de la mitología griega, específicamente de ahí se saca. Así que no nos preocupemos tanto del significado, sino más bien su uso. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego y es esa la razón por la cual se utiliza Hades a veces en el griego. Y vamos a ver un ejemplo, Mateo 16:18. Es un pasaje que ya habíamos visto antes, pero espero yo que ahora quede más claro. Mateo 16:18, en donde vemos el ejemplo de la palabra Hades. También lo vemos aquí en Lucas, lo acabamos de leer. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Lo sabemos, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La traducción de prevalecerán es una traducción complicada. Si usamos las palabras ahí en términos propiamente griegos, la palabra o las palabras que quieren decir ahí es no ejercerán su fuerza. El Hades, las puertas del Hades no ejercerán su fuerza. Pareciera un poco raro, ¿no? Pareciera un poco raro hasta que vemos el verdadero significado de la palabra Seol. Y lo que vimos en Job 24. El Hades toma, el Hades arrebata. Y es de eso de lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí, en este pasaje, Mateo 26, 16, 18. Está dando una promesa, está abriendo las puertas. He traído yo algo que las puertas del Hades, que el Hades mismo vive tragándose las almas, pero esta iglesia que yo he fundado, esta iglesia que yo he establecido es tan fuerte, tiene tal autoridad, tiene tal potencia que el Hades ya no la puede tragar, ya no la puede arrebatar, ya no se la puede llevar. Por más que el infierno haga fuerza contra la iglesia, no la puede y no le podrá ganar jamás. Quería terminar con esa promesa. Quería terminar con ese principio de fe. Al revisar la situación del infierno vamos a ver cosas difíciles y es que el ser humano se miente a sí mismo. Vean todos los funerales. Allá está arriba viéndonos el fulano o la fulana. Allá está arriba, allá en paz. ¿Conoce a Cristo? ¿Es parte de la iglesia de Cristo? ¿Vivió los preceptos del Señor Jesucristo? Si no, ya sabe dónde está. Todo ser humano debía irse a ese lugar y todos debíamos irnos a ese lugar. Pero es que hay una iglesia, es que hay un lugar que es el reino de Dios. Es en este lugar el único refugio, la única salvación, el único salvavidas, como quiera llamarlo. Y todo ser humano necesita ese salvavidas. No se trata que Dios es malo por mandar a la gente o que el diablo es demasiado fuerte por llevárselos al infierno.
es que la gente tiene todo ese destino y nosotros tenemos ese mismo destino, pero porque vino Cristo Jesús, porque ha establecido su iglesia, porque nos ha dado justificación, salvación, glorificación, nos ha dado un futuro y Él es más fuerte. Ni siquiera hemos visto los pasajes en donde se menciona que Cristo tiene las llaves del Hades. ¿Qué quiere decir eso? Él es el que domina, Él es el que manda, Él es el que gobierna sobre ese lugar. No quiero decir que gobierna y ahí se hace su voluntad. Ahí está la ira de Dios encendiendo a esas almas. Tenemos que seguir viendo el pasaje. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener, en primer lugar, la seguridad y la gracia y la dicha. Nuestro Señor Jesucristo nos ha metido a su iglesia, nos ha integrado a ese lugar. Y porque estamos en la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, esa es la razón por la cual el diablo, el infierno con todo su poder, con toda su bajeza, con toda su maldad, sin importar cuántas almas surjan, a nosotros no nos podrá tragar, a nosotros no nos podrá llevar. Qué bendición, qué dicha. Tome en cuenta que el Señor Jesucristo sí fue a ese lugar por usted. El Señor Jesucristo sí fue a ese lugar para que usted no fuera. No digo que fue a sufrir, Él fue a predicar, dice el apóstol Pedro, que también es muy mal interpretado todo eso muy mal interpretado en libros evangélicos y teólogos evangélicos. Niegan todas esas cosas, niegan toda esa verdad, pero es claro en la palabra. Ahora piensa, hermano, ¿qué pasa con toda esa gente afuera? ¿Qué pasa con toda la gente que usted conoce y que no conocen a Cristo? ¿Qué pasa con toda la gente que usted ama y no conocen a Cristo? ¿Y qué pasa con toda esa gente que se acercaron a la fe, pero se están alejando? ¿Qué pasará? La verdad de la fe y la verdad del evangelio, hermanos, algo muy importante es que nos impone cargas, nos impone pesos. Y el peso que nosotros tenemos como creyentes, gracias a Dios, gloria a Dios, nosotros no tenemos por qué sufrir la pena de irnos ahí, a ese lugar, al Seol. Pero sí tenemos la pena sobre nosotros y la carga de nosotros, sobre nosotros de conocer que esa persona necesita salvación y no se lo damos. Sabemos qué va a pasar con esa persona y no buscamos que se convierta de verdad. Y para ser franco, a veces nos preocupan en cuanto a nuestros familiares, nos preocupa que nuestros familiares coman, estudien, tengan ropa, pero que se vayan al infierno, mm, no tanto. Creo que lo dije hace 2 semanas. Se nos olvida y le perdemos el temor al infierno. Por supuesto, está bien, no tenemos que tener temor. Cristo Jesús nos ha librado de todo eso, pero tenemos la carga de todas las demás personas, el peso de todas las demás personas sobre nosotros. Sabemos la verdad. En el instante en que cierren sus ojos, su cuerpo fallezca, el Seol tomará sus almas. De ahí esperar juicio, que es nada más una formalidad, el juicio del gran trono blanco y al lago de fuego. Piense en su familia. No es porque yo sea malo, ni menos Dios. Acuérdese, todos somos pecadores y solamente hay salvación en Cristo Jesús. Solamente. Y esa es la misión de la iglesia. Ese es el compromiso de la iglesia. La iglesia no debe estarse preocupando tanto en a ver qué gran edificio o qué nueva música poner o cuántos ricos hay en la iglesia. La preocupación de la iglesia es que hay tantísimas personas que se las está tragando al infierno. Y con eso deberíamos levantarnos todos los días. ¿A cuántos le hablé de Cristo hoy?
¿A cuántos les hablé de Cristo hoy? Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.